Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, y los pastores Norberto y Araceli Alvarenga les invitan a que nos acompañe a nuestros servicios miércoles 7:30 de la noche, culto de oración y enseñanza; viernes 7:30 de la noche, culto general de sociedades; sábados 5 de la mañana, oración matutina; domingos 9 de la mañana, escuela dominical; y 3 de la tarde, culto evangelístico. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Venga con toda su familia y sea parte de la gran familia de Cristo Jesús. Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, ubicada en el 7130 Cook Road, Houston, Texas, 77072. Llame para más información al 832-640-5251. Todos serán bienvenidos. ¿Cuántos pueden decir que Él es su gozo? Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor presenta el programa Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo, Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa. con la visión de predicar las buenas nuevas hasta los confines de la tierra y llevar el evangelio y restaurar las vidas con el amor de Jesucristo. Una cosa demando a Jehová y esta buscaré. Y ahora escuchemos la palabra de Dios con el pastor Norberto Alvarenga. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón; 2 montones; con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. Diga, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. Y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Verso 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acoré, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Tome asiento, iglesia. El tema de esta tarde: el cansancio es parte del proceso, pero no te rindas. ¿Escuchó? El cansancio es parte del proceso, pero no se vale rendirse. Mientras meditaba en esta palabra, el Señor hablaba a mi corazón y me llevaba y me transportaba a aquellos tiempos en los cuales la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel estaba sometido bajo el poder y la autoridad de los mismos filisteos. Estaban gobernados por ellos, hacían lo que a ellos les placía. Y Dios había prometido que Él traería salvación al pueblo de Israel mediante la mano de Sansón. Un hombre del cual podemos aprender muchas cosas, de las que podemos hacer nosotros y las que no debemos hacer. Y entre una de ellas, sobre todo, reflejar la bondad y la misericordia de nuestro Dios.
que a pesar de que su camino no era del todo recto, el Señor no había abandonado a Sansón. Y dice la escritura que este hombre había llegado su corazón a las filisteas. Y cuando él quiso casarse con una de ellas, dice la palabra que el padre, dándose cuenta que Sansón era israelita, dio su mujer, dio su hija a otro hombre. Y este hombre, cuando llega y encuentra a su amada casada con otro, su corazón se desvaneció. Y dijo: por cuanto hicieron esto, yo les haré peor. La Biblia dice que este hombre agarró zorras, 300 zorras, fue y las cazó vivas, las amarró de sus colas y amarró unas teas que son antorchas y las lanzó a los sembríos de los filisteos. ¿Y sabe qué es lo que me impacta de esto? Que Sansón sabía cómo debilitar al enemigo. Yo no sé si usted puede entender lo que ahora vamos a hablar, pero lo que yo quiero decirle a la iglesia, que Dios te ha dado armas, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La iglesia tiene que saber cómo debilitar al enemigo. Entonces sabía que quitándole el alimento a los filisteos, ellos no iban a tener suficiente fuerza. ¿Quién puede tener fuerzas si no ha comido? ¿Acaso los que todavía estamos en ayuno, cómo se siente? Algunos miramos monos en bicicleta a esta hora. Pero Sansón sabía, y la iglesia tiene que saber de qué manera poder atacar al adversario. No debe de ignorar que nosotros hemos estado, continuamos y seguiremos estando a lo largo de nuestra vida en el caminar con Cristo Jesús. Una guerra espiritual. Desde el día que tú le dijiste sí a Jesús en este altar, le declaraste la guerra al mismo Satanás. Pero ahora Dios te dice: no te preocupes, porque más poderoso soy yo que el que está en el mundo. Sansón sabía que después de hacer esto, los filisteos se iban a levantar contra él. Él esperaba la represalia. No pienses que si tú te has levantado a hacer la voluntad de Dios, Satanás se va a quedar allí. Él se va a levantar contra ti. Es posible contra tu familia, contra tu esposa, esposo, tus hijos o parientes cercanos. Pero tú no te puedes amedrentar, porque Dios ha prometido estar contigo y también con los de tu casa. Tenemos a un Dios de promesa, a un Dios de verdad, a un Dios que cumple y que no desampara. Yo quiero que entiendas algo. El mundo espiritual del mal se alimenta del fracaso de las personas. Se alimenta del dolor de las personas. Se alimenta de las envidias, de los rencores, de las contiendas, de las divisiones. El espíritu del mal, el mundo espiritual del mal se alimenta de todas estas cosas. Pero cuando se levanta hombres y mujeres valientes como Sansón, que le quiten ese alimento que tiene Satanás, que cuando miras a una persona perdida le digas: hay un Dios que te ha encontrado y se llama Cristo Jesús. Cuando tú comienzas a atacar el reino de las tinieblas, cuando tú te levantas a arrancar la ira del corazón, cuando te levantas a hablarle a tu hermano paz, le estás atacando al enemigo. Le estás quitando de lo que el mundo espiritual se alimenta. Satanás se alegra cuando las iglesias se dividen. Él se alegra cuando tú y yo estamos en enemistad. Él se goza cuando mi esposa y yo estamos peleados. Pero lo que él no puede soportar es cuando te estimula el orgullo, pero tú lo sometes a través de la oración. En vez de ponerte a pelear, te vas a orar. En vez de ponerte a pelear con el hermano, le pides perdón aunque no hayas cometido la culpa. Y cuando tú le quitas la fortaleza al enemigo, le estás cerrando toda puerta. No tiene entrada a tu vida, no tiene entrada a una iglesia, no tiene entrada a ningún lado. Cerrar todas las puertas. Y me impacta porque dice la escritura que aquel ejército de filisteos subió a Israel.
Y cuando llegó, acamparon y rodearon a Judá. Y salieron los de Judá y le dijeron: ¿y por qué vienes contra nosotros? Si nosotros no les hemos hecho nada. Saben que ustedes nos dominan. No venimos por ustedes. Venimos por uno que se llama Sansón. Uno que nos quitó el alimento. Uno que se cree valiente. Uno que se atrevió a retarnos. Por ese venimos. Y si no lo entregan ustedes, con ustedes nos las vamos a desquitar. Dice la escritura que se levantaron como 3,000 hombres para ir a prender a Sansón, que estaba en una cueva. Y cuando lo encontraron le dijeron: venimos a entregarte a los filisteos. ¿Sabe qué es lo más triste? Un pueblo que se ha sometido al mal. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo. Gente que se ha dado por vencido. Gente que dejó de luchar. Gente que está en la iglesia pero todavía está dependiente del fracaso por el cual está pasando. Gente que dijo: ya no, hasta aquí llegué yo, ya no puedo más, que haga el enemigo lo que quiera conmigo. Y a veces estamos en secreto haciendo cosas, ocultándome a los ojos de los demás, pero de allá yo no puedo. Viendo en el teléfono un historial y después lo borro para que nadie lo mire, pero el historial de arriba nadie lo puede borrar. Y prefiero mejor someterme al enemigo, al pecado, antes que levantarme en el nombre de Jesús y pelear la buena batalla de la fe. En cierta ocasión Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Timoteo, el evangelio no es fácil. Vas a llorar. Probablemente muchas veces el enemigo te va a hacer tropezar, Timoteo, pero levántate y pelea. Probablemente te va a atar de mano, pero mientras tenga aliento, mientras tengas vida, haz lo posible por soltarte de las ataduras. Y pelea, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. El pueblo de Israel se había sometido a los filisteos. Dijeron: ya no podemos más con eso. ¿Dónde está ese filisteo que te tiene abatido? ¿A qué le estás temiendo? ¿Por qué no puedes prosperar? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué le sigues teniendo miedo? Cada vez que llega la tentación y toca la puerta de tu corazón, se la abres porque gobierna tu vida. Ya no más. Ya no más. Y esta gente había llegado a prender a Sansón para entregárselo a los filisteos. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que está tan sometida al mismo pecado que prefiere entregar a los siervos de Dios a través de la calumnia y del chisme, antes que someterse ellos a la voluntad y al poder del Dios Todopoderoso. No se oyó. No se oyó. Y es que es una gran realidad dentro de la congregación. Preferimos muchas veces nosotros entregar a los siervos de Dios para que el enemigo lo haga pedazos y lo haga como quiera, lo ande por aquí, lo ande por allá, botar el testimonio. Pero algo me impacta, que dice que Sansón le dijo: no me van a matar, júrenme que no me van a matar. No te vamos a matar. Y pusieron sogas, dice, nuevas en sus manos. Dijeron: con las sogas nuevas no se va a soltar. Y cuando lo llevaban, dice que los filisteos, al verlo desde lejos, gritaron y alzaron la voz y corrieron a atacar a Sansón. Pero escúchame algo, es que un valiente tiene su confianza en el Dios de los cielos. Dice la escritura que cuando aquellos venían, cuando aquellos hacían algarabía, cuando aquellos lo querían matar, cuando aquellos querían acabar con Sansón, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová cayó sobre Sansón. El Espíritu. Es que cuando el Espíritu cae sobre la iglesia, no hay diablo que te pueda retener. No hay ataduras que no se puedan romper. No hay yugos que el Espíritu no pueda quebrar. Yo no sé si usted puede alabar a Dios en esta hora. Cuando el Espíritu de Dios desciende a un lugar, suceden cosas maravillosas. Ojalá caiga sobre los que se están durmiendo, para que los aliente y los levante y les quite el sueño. Denle fuerte el aplauso al Señor.
el espíritu de Jehová cayó sobre Sansón. Y dice que inmediatamente aquellas cuerdas nuevas, como si les habían prendido fuego, se desintegraron. Qué bonito. Pedro, cuando no tenía el Espíritu de Dios, era cobarde, ¿sí o no? Todos salieron huyendo de Getsemaní cuando prendieron a Jesús, y aún Pedro lo negó. Pero dice la Escritura que después de que fue lleno del Espíritu Santo, él salía gozoso juntamente con Juan de la presencia de los fariseos mientras lo habían azotado, y salían contentos alabando a Dios que habían sido por tenidos dignos de haber sido azotados. Un creyente que ha sido revestido por el Espíritu de Dios no vuelve a hacer lo mismo. Prefiere morir antes que someterse al pecado. Da su vida por el Evangelio. Pelea la buena batalla de fe. Si no puede estar de pie, va de rodillas. Y si no puede ir de rodillas, va de panza. Pero si no se puede mover, aunque sea la boca, pero mueve. Y si ya no puede mover nada, es porque ya se fue con Cristo. Pero pelea hasta el último aliento. O sea, no podemos nosotros escondernos y intimidarnos por el enemigo. Ya no podemos. Dios es bueno, amén. El valiente, no importa cuántas veces se levanta el enemigo, ni el alboroto que haga, él sabe que no está solo. Dios está con él. Todo cambia cuando el Espíritu de Dios desciende. Yo imagino esa escena cuando todos iban y dije, lo traen bien amarrado. Porque a veces Satanás cree que te tiene así. Pero por mucho que estés así, si tú sabes usar esta. Yo no sé si usted me entendió, pero si usted sabe usar esta, antes de que el enemigo ponga una mano sobre ti, las cadenas que te había puesto se van a desintegrar en el nombre poderoso de Jesucristo. No estás solo, iglesia. En ninguna manera. Recuérdate, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús decía, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Pero ¿cómo es posible que un hábito tan pequeño te tenga afligido, lejos de la voluntad y el propósito de Dios? Nos tiene tan amedrentados que se nos hace difícil dejarlo. ¿Sí o no? Y nos tiene atemorizados. ¿Sabes por qué nos tiene atemorizados? Porque hasta de la salvación no está seguro si Cristo viene, por cómo estamos viviendo. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Yo le apuesto que si yo le digo levante la mano, ¿quién cree que se va ahora si Cristo viene? Yo sé que todos la van a levantar. Pero dentro de aquí, tu corazón, tú sabes que hay cosas que te pueden impedir pasar del techo de esta iglesia. No, habla Jehová, diga, habla Jehová, que tu siervo oye. Hay cosas que en nuestra vida nos pueden estorbar para entrar al reino de los cielos. Y algo de lo que Dios no se agrada es de los cobardes. No quiero ofenderlo, pero la misma Escritura dice que los cobardes estarán afuera, pero los valientes, los que hemos peleado hasta el final, los que no los hemos sometido al pecado, los que hemos estado luchando hasta el final, dice que estarán adentro en las bodas del Cordero. Amén. Dios es bueno. Capítulo 15 de Jueces, verso 14. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron ¿de qué? De sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres.
no son las armas que tú tienes. No es tu confianza en cuánto tiempo tú le dedicas a Dios. No es tu confianza en que te sabes la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Porque si esa hubiese sido la confianza de Sansón, al primer filisteo en el escudo y en la armadura se le hubiera quebrado la quijada. Era un pedazo de hueso. Si sabe que los filisteos tenían una armadura y bien gruesa contra las heridas de la espada, y para que Sansón penetrara con una quijada de asno, no crea que cabales pegaban en la mera cabeza, si también andaban yelmo. ¿Sabe qué fue? Que la confianza de Sansón estaba en el que fortalecía la quijada. Yo no, es que yo imagino cómo Dios hizo como hierro esa quijada en el momento. Porque lo que Dios está diciendo, echa mano de lo que tienes allí ahora. No esperes a tener una gran arma para combatir a tus enemigos. Ese poquito de sabiduría que dices que tienes, esos 3, 4 versículos que dices que te sabes, con eso es suficiente para evangelizar a alguien y decirle que Cristo les ama. No le pongas excusas al Espíritu Santo, porque Él puede hacer un libro completo de un solo versículo. No estés confiando en tus dones. Deja que Dios te dé los dones a medida tú vas obedeciendo y avanzando. Echa mano de lo que tienes ahora mismo. No, es que yo no creo que puedo hacer eso. Ese es tu problema, que tienes la confianza en ti mismo y en lo poco que tú crees que eres. El problema es que tú y yo siempre vamos a ser poco. El que es grande es el de arriba. El problema es que el grande está aquí adentro. Se llama Espíritu Santo de Dios. Usted y yo no podemos ni siquiera decir Abba Padre si no fuera por el Espíritu. No estuviera aquí. A lo mejor tu amigo está diciendo, bueno, yo no sé qué hago aquí. No te trajo el amigo. El Espíritu habló por tu amigo, te invitó y Él te convenció y te trajo para que vinieras a escuchar la palabra de Dios. Hablábamos hoy en la mañana que difícilmente vamos a poder entender las cosas que Dios hace, cómo Él opera en cada una de nuestras vidas. Qué maravilloso es nuestro Dios. La victoria no depende de la calidad de las armas que poseamos, ni tampoco de los dones que tenga, sino del poder de Dios que te ciñe. Nuestra confianza en Él hará que lo poco que tenemos a la mano, Dios lo utilice para ganar grandes victorias. Sansón no confiaba en la quijada, sino que tenía su confianza en Dios, que fortaleció un pedazo de hueso y lo hizo firme para que no se quebrara a pesar de la armadura de los filisteos. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que Dios es poderoso? Verso 18 del capítulo 15. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. ¿Sabes qué significa? Suele pasar que siempre después de que has tenido grandes batallas en tu vida y has salido vencedor, esperarías tener más fuerza, pero no. Es donde viene el cansancio, es donde viene la sed, es donde vienen las pruebas y se sienten tan difíciles y tan duras. Y una prueba y una evidencia de ello es que aún el profeta Elías, después de haber degollado a 450 profetas de Baal, después de haber visto descender fuego del cielo, después de haber completado una gran victoria sobre los Baales y sobre todo el pueblo de Israel, y haber pasado el corazón del pueblo de Israel que estaba atado a los dioses al Dios vivo, después de esa gran victoria, este hombre terminó en pocas horas debajo de un enebro. Después de grandes victorias viene el cansancio. Y el cansancio es válido, iglesia. Lo que no es válido
es rendirte. Lo que no es válido es decir hasta aquí llegué. Lo que no es válido es decir ya no tengo fuerza. Porque yo conozco a uno que dice que Él da fuerzas al cansado y también multiplica al que no tiene. No hay excusa. Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Toda batalla nos dejará exhaustos, sin fuerzas, desanimados y con mucha sed. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Muchas veces nos cae eso porque después de que hemos vencido, hemos logrado la victoria, nos confiamos, nos acomodamos. Pero mientras nosotros nos acomodamos, Satanás prepara otra estrategia para vencerte. Así, aunque mires de arrastrada, aunque no tenga fuerza, aunque no quiera, siempre manténgase humillado bajo la poderosa mano de Dios. Porque mientras el enemigo te arma lazo, Dios te está poniendo la puerta para salir de ese lazo más adelante. No se vale rendir. Cansancio espiritual es una sensación de agotamiento y de desconexión de la vida espiritual o propósito. ¿Cómo te sientes tú ahora? ¿Te sientes desconectado de Dios? No finja. No puedo fingir yo. Yo le puedo engañar a usted y fingir a usted, pero delante de Dios, ¿estás desconectado? ¿Estás cansado? Dios lo sabe. He estado muchas veces cansado de reírle a todo el mundo y mientras le volteo el rostro, mi propio semblante, el original, cae. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de nosotros reflejamos una máscara que no es la real. Aparentamos un gozo que no tenemos. Nos creemos espirituales, espiritualidad que no tenemos. Nos sentimos y queremos reflejar que tenemos fuerza, pero no la hay. Y mientras nosotros no reconozcamos que tenemos sed, porque mire lo que dice Sansón: y teniendo gran sed, este hombre reconoció que ya no podía continuar, que más filisteos iban a venir sobre él. Pero este hombre dijo: Señor, tengo sed, ya no puedo continuar, dame agua, no me dejes perecer por mis enemigos. Reconoce tu condición y date cuenta que ya no puedes más. Ya no te escondas tras el disfraz de una espiritualidad que no hay en tu vida ni en mi vida, sino que reconoce: estoy cansado, estoy debilitado, estoy agotado, no tengo aliento, pero hay uno que tiene todo lo que tú necesitas y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Cansancio espiritual es la ausencia de fuerza para seguir avanzando. Aunque quieras, no puedes. Me está viniendo algo ahorita y quiero buscarlo. Vaya con... Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor presentó el programa Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo. ¿Cuál es la petición que está en tu corazón? Ese milagro que anhelas poder ver. Con la visión de predicar las buenas nuevas hasta los confines de la tierra y llevar el evangelio y restaurar las vidas con el amor de Jesucristo. Generaciones se postran a adorarle. Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, ubicada en el 7130 Cook Road, Houston, Texas 77072. Para más información llame al 832-640-5251, 832-640-5251. Hasta la próxima.